De hoy tenemos a cargo el tema número 3, que corresponde a átomos, elementos y compuestos. Vamos a empezar aclarando conceptos importantes. Tenemos que reconocer que es un elemento químico que va a ser un tipo de sustancia pura de la materia constituida por átomos de una misma clase y de una misma forma, que se ubican en tabla periódica. Entonces, conocemos más de 100 elementos que están ubicados en tabla periódica y que tenemos que reconocer tanto su símbolo como su nombre. Además, vamos a reconocer aspectos muy importantes de cada elemento, por ejemplo, su número atómico, porque tenemos que reconocer que en tabla periódica todos los elementos, desde el elemento número uno hasta su final, hasta el finalizar su numeración en cuanto a números atómicos, van ordenados de forma creciente de acuerdo a su número atómico, es decir, del uno hasta el 100 y resto que son de verdad dependiendo de la cantidad de elementos que son. Vamos a reconocer que tienen su símbolo químico respectivo, que tienen su nombre y que tienen su masa atómica. Este es el orden en que aparece el símbolo químico, su símbolo en la tabla periódica, sí, el símbolo químico, y tenemos que reconocer la gran mayoría de ellos. Entonces tenemos que reconocer que tiene un número atómico y un número, perdón, y un número de masa o una masa atómica, que más adelante los vamos a estudiar, que tenemos que ir asociando que el número atómico es igual a Z, porque ese es el símbolo que se representa, Z, y que el número atómico es A. Y así lo vamos a encontrar en la tabla periódica, pero que para efectos de ejercicios en química, nosotros los vamos a encontrar a la inversa. Es decir, arriba va a aparecer el número de masa y abajo va a aparecer el número atómico. Es decir, el número pequeño va abajo en los ejercicios, ¿verdad? Y el número grande va a estar arriba. En el caso de la tabla periódica, yo voy a encontrar los mismos datos, pero de forma inversa. Es decir, el número pequeño va arriba y abajo va el número grande. En este caso, el número grande asociémoslo siempre a la masa atómica y el número pequeño a su número atómico. Lo que les mencionaba anteriormente. Ahora bien, tenemos que reconocer que el número de masa que se representa con la letra A es la suma de protones más neutrones y que el número Z, en este caso los protones, o número atómico es representado por la letra Z. Entonces, a partir de este momento nosotros tenemos que reconocer cuáles son los símbolos o los nombres de los siguientes elementos. Entonces, aquí ustedes van a encontrar una serie de ejercicios, ideas que ustedes practiquen. No me voy a tener mucho acá porque son temas pues muy teóricos, ¿verdad? Y que ustedes tienen que ir dominando. Pero, por ejemplo, el símbolo Na, lo que significa sodio, el símbolo del carbono es C, el símbolo del oxígeno es O, el símbolo del hierro es Fe, y así sucesivamente para que ustedes los vayan reconociendo. Tenemos que reconocer que la tabla periódica está organizada por periodos o familias o por grupos. Los periodos, chicos, están ordenados de forma horizontal y los grupos o las familias están ordenados de forma vertical. ¿Qué quiere decir? Que acá donde yo voy a hacer el puntero, todos estos son periodos, los que están en forma horizontal, y que los grupos o familias son los que van a estar verticales. Y tenemos que reconocer que son 7 periodos los que cuenta la tabla periódica, pero si tiene más de varias familias, si no me equivoco son 8, que empezamos desde los alcalinos hasta los gases nobles. Entonces, como les mencionaba, vean que tenemos 7 periodos. Este es el periodo uno, este es el periodo 2, este es el periodo 3, este es el periodo 4 porque son todos los horizontales, este es el periodo 5, este es el periodo 6, este es el periodo 7. Y que estas son las familias, las verticales. Esta es la familia uno, la familia 2, la familia, perdón, la familia 3, la familia 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora bien, resulta que estas familias se llaman alcalinos, alcalinoterrios, terrios, familia del carbono, familia del nitrógeno, del oxígeno, calcógenos, los halógenos, los gases nobles. Todo esto viene en el material complementario y también en los videos pues, que las cátedras les facilitan. Importante reconocer también que están los lantánidos actínidos y que la tabla periódica se divide por sectores, que de un lado por acá, todos estos que tenemos de este lado, si ustedes ven aquí se forma una escalerita como de un color
grisáceo o verde musgo, estos son metaloides, únicamente son los elementos metaloides. A partir de esta escalerita para acá, todo esto son metales. Y de la escalerita o de la parte grisácea de los metaloides, que son todos estos, para la derecha, van a ser no metales. Los que están aquí abajo, ¿verdad? Son reconocidos también como tierras raras, ¿verdad? O elementos de transición interna y transición en este caso. ¿Cuáles van a ser los de transición interna? Estos. ¿Cuáles van a ser los de transición? Estos de acá. Entonces tenemos que reconocer precisamente eso, que está dividida en metales, no metales, metaloides, transición y transición interna. Acá, lo mismo que les mencionaba, la idea es ubicar el periodo en el que se ubican los siguientes elementos. ¿Cómo voy a reconocer yo cómo se ubican los elementos de acuerdo al periodo? Por su símbolo. Vean que en el primero es el hierro, entonces yo voy y busco el hierro. ¿En qué periodo lo voy a encontrar, chicos? En el 4. Después me dicen que el aluminio, Al, yo lo voy a buscar. ¿En qué periodo lo voy a encontrar? Ojo, aquí está, es el número 13 y lo ubico en el periodo 3. ¿Dudas hasta el momento con esto? Todo claro. Me hablaron, que continúo. Lo que les mencionaba. También los tenemos que identificar los elementos representativos, ¿verdad? ¿Cómo reconozco yo los elementos representativos, chicos? Los que están a la izquierda y a la derecha. ¿Verdad? A excepción de la última fila, que la fila número 8, ¿verdad? En este caso la vertical, van a ser gases nobles, así se les llama. Helio, neón, argón, criptón, todos ellos van a ser gases nobles. Y los que están tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, los no metales junto a los metaloides y los metales de la izquierda van a ser reconocidos como representativos. Los del centro se les reconoce como de transición y los de la parte inferior se les conoce como transición interna. Recordemos que se dividen como lantánidos y actínidos y que así es como yo los tengo que reconocer. Acá pasa lo mismo. Aquí se indicará a qué bloque pertenecen los siguientes elementos. Lutecio. Entonces yo voy a la tabla periódica y voy a reconocer el símbolo del lutecio. En esta tablita que tenemos por acá, reconocemos que el lutecio está en, ya les digo, en elementos lantánidos, que son los que están acá, de color verde, en la parte de transición interna. Entonces, ¿cómo los voy a clasificar yo? Como transición interna y son lantánidos. En el caso del siguiente ejemplo, me dice el bromo. Busco el símbolo BR y entonces lo ubico y me dice que el bromo está acá. Entonces, resulta que está acá y recordemos que todos los que están acá son denominados representativos en este caso. ¿Ok? Básicamente ese es el ejercicio. Después, la teoría nos hablaba, muchachos, de los modelos cuánticos. Resulta que a lo largo de la historia, los modelos cuánticos se vienen describiendo cómo se forma el átomo y cuál es su apariencia. Resulta que desde el inicio de la historia se reconocía el átomo con el modelo de Dalton, perdón, que era como una bola de billar, una bola rígida, sencilla, una esfera sencilla. Después, con el paso del tiempo, otro científico propone el modelo de budín de pasas, que es que vamos a tener incrustados electrones y protones, es decir, partículas subatómicas con carga positiva y negativa y representadas con su símbolo, ¿verdad? Entonces, vean que se mantiene la idea de bola de billar, pero a esta también se le va a juntar protones y neutrones. Posteriormente, ya otro científico llamado Rutherford, en este caso él llega y propone el modelo planetario, que lo que indica es que tenemos esa misma bola de billar que proponía Dalton, pero que alrededor de esta iban a existir una nube electrónica con las partículas que proponía Thomson, pero alrededor de su órbita, que es el modelo que conocemos actualmente en su gran mayoría del átomo, ¿verdad? Después
También se podía representar en forma de órbitas, eso lo planteó Born, y al final los modelos de las teorías cuánticas. ¿Cuáles son esos modelos de las teorías cuánticas? Bueno, el de Broglie en 1924, que es un comportamiento dual de onda-partícula, el de Rödinger, que en 1926 él propone la función de onda-electrón, y el de Heisenberg, que utiliza un principio a partir de 1927, y este pues es el último que conocemos. Básicamente esto es un poquito de historia para que ustedes tengan conocimiento. Lo que les mencionaba, las subpartículas del átomo más conocidas son los electrones con carga negativa y que este va a ser su valor, 9.10 o 9,10 por 10 a la 28. Vamos a tener los protones con carga positiva y un valor de 1.67 por 10 a la menos 24. Y los neutrones con una carga de 1.67 por 10 a la 24, pero su carga es neutra. Es decir, no me indica si es positiva o negativa. Básicamente aquí lo tenemos que reconocer que es un catión, que es un anión y que es un átomo neutro. Cuando un átomo es menor se llama catión, cuando un átomo es mayor se llama anión, o es verdad en este caso, o cuando no tiene, perdón, cuando no hay presencia de carga como tal o la presencia de electrones es igual a los protones, se va a reconocer como un átomo neutro. Como les mencionaba, si los protones son menores al número de electrones es un catión, y si son mayores, viceversa, se denomina anión. Recordemos que en un átomo neutro la carga nunca cambia, es decir, no puede ser ni positiva ni negativa. Las partículas subatómicas, como les mencionaba anteriormente, esto es una parte teórica resumida, nos indica que son los protones, que son los electrones y que son los neutrones, ¿verdad? Que los protones siempre tienen carga positiva, que los electrones tienen carga negativa y que los neutrones se calculan porque yo voy a restar el número A menos Z, que era lo que les mencionaba al inicio de la tutoría. Recordemos que A va a ser el número mayor en tabla periódica, es decir, el número másico, y Z es el número de, en este caso, de protones, ¿verdad? Que es lo mismo. Y que Z, en este caso, va a ser, vean acá muy importante, si nos vamos al inicio de la presentación, va a ser el número atómico, para que lo reconozcamos de esa manera y no se nos olvide. Ahora bien, resulta que tenemos ejercicios relacionados con el cálculo de estas partículas, donde vamos a tener tanto partículas positivas, negativas, y vamos a reconocer su número atómico, su número másico, los protones, los electrones y los neutrones. Entonces, voy a explicar el primer ejemplo que dice que el oxígeno. Entonces, ustedes tienen que ir a tabla periódica, buscar los numeritos que trae la tabla periódica. ¿Cuáles numeritos? El que está arriba, que se llama número atómico, el que está abajo, que se llama número másico, pero que recuerden que en el ejercicio yo los voy a encontrar al revés, el mayor arriba y el menor abajo. Entonces, ¿cuál es el número atómico del oxígeno? 8. Si ustedes van a la tabla periódica, el numerito de arriba, el 8 es oxígeno. ¿Cuál es el número de masa? El número de masa es 16. Es el numerito que está abajo. Resulta que Z siempre va a ser igual a P, o sea, el número de protones. Entonces, automáticamente yo sé que cuando me digan protones es el mismo número que Z, es decir, 8. Pero los electrones, muchachos, van a depender de la carga. Si hay carga positiva o si hay carga negativa, en este caso ellos van a ganar o perder un electrón. Entonces, eh, vamos a tomar en cuenta que los electrones, si hay carga negativa, yo le voy a perdón, le voy a sumar a los electrones. Pero si hay carga positiva, yo le voy a restar. Entonces, en este caso es contrario. Vean que aquí dice que hay 10 electrones porque tiene carga menos 2. Entonces, más bien yo le sumo 2. Pero si tuviera más 2, yo le resto 2. Entonces, en este caso, quedarían 8, ¿verdad? Aquí sería un átomo neutro, porque recuerde que 8 representa protones y número atómico, por lo tanto, sería un átomo neutro. Ahora bien, los neutrones se calculan restando A menos Z, es decir, 16 menos 8 casualmente me da 8.
¿Cómo voy a representar yo eso? Bueno, muy sencillo. Arriba el número de masa, el símbolo, abajo el número atómico y la carga a un lado de forma exponencial. Entonces vamos a hacer un ejemplo con el potasio. El potasio dice que en tabla periódica su número atómico es el 19, es decir, el número que está arriba. Y abajo yo voy a encontrar que es 39. ¿Quién me quiere decir cuál sería el número de protones? Bueno, muy sencillo, el número de protones es 19. correcto, 19. El número de protones es igual a Z. Los electrones, ¿cómo los voy a calcular? Ok, me dice carga cero. Ahí coloco 19 también, porque no me están diciendo que le sume o que le reste, ¿verdad? En este caso. Neutrones, tengo que restar A menos Z, es decir, 39 menos 19, por lo tanto los neutrones serían 20, ¿cierto? Y el símbolo me quedaría arriba el número másico, es decir, 39, una K, el número atómico menor, es decir, 19, y listo, porque no le tengo que agregar ni poner carga. Y aquí van a encontrar más adelante la solución de estos ejercicios que vienen acá explicados. Vean que en el caso del tercero, en electrones, tengo 18, porque tengo una carga positiva de 2, es decir, más bien a esos 20 yo le voy a restar 2, me va a dar 18. Recordemos eso perfectamente. Y aquí está la solución para cuando ustedes practiquen y revisen el material. Después, tenemos que reconocer el concepto de isótopo. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo va a ser cuando el elemento químico conserve su número atómico, es decir, Z, pero que va a cambiar su número de masa o su número atómico o A en este caso. Vean que para el primer ejemplo que es zinc, se conserva el número atómico que es 30 en los cuatro ejemplos, pero varía su masa, 63, 64, 65, 66. Pasa lo mismo para el cobre, se conserva su número atómico que es 29, pero varía su número de masa, 62, 63, 64, 65. En síntesis, ¿cómo reconozco yo un isótopo? Cuando se conserva su número atómico, pero cambia su número másico, es decir, su número de masa, ¿verdad? Y recordemos que en los ejercicios el número de masa está arriba. Por lo tanto, si ustedes ven 62, 63, 64, 65, son isótopos, ¿verdad? Chicos, ¿dudas hasta acá? Mi parte no. Ok, prosigo. Entonces, después vamos a encontrar otro concepto que se llama masa atómica, que es un promedio ponderado de las masas de todos esos isótopos que vamos a tener en el espacio, en los átomos como tal que se van a formar. Entonces, dice que para cada elemento se le conoce un número de masa, ¿verdad? Y que se debe expresar en la unidad UMA, que se obtiene en este caso al sumar las cantidades de protones y neutrones. Para el cálculo de la masa atómica promedio, puede utilizarse la siguiente fórmula. Chicos, esta fórmula lo que me dice es que yo voy a tomar en cuenta la masa del elemento 1 por el porcentaje de abundancia. El ejercicio me va a dar el porcentaje de abundancia. Más la masa por número 2 por el porcentaje de abundancia número 2. Si hubiesen 3, la masa número 3 por el porcentaje de abundancia 3, todo dividido entre 100, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que el libro les facilita, bueno, que el material didáctico les facilita. Vean que en el caso del carbono tenemos el isótopo 12, 13 y 14 y nos dan las tres masas atómicas, 12, 13 y 14. Y también nos dan su porcentaje de abundancia, 98.93, 1.02 y 0.05. Vean que entonces es, en el caso del isótopo, para el carbono 12, agarrar la masa, multiplicarlo por el porcentaje de abundancia. Listo. Carbono 13, el que sigue, masa por el porcentaje de abundancia. Sumo. El siguiente, carbono 14,
su masa 14.003 por su porcentaje 0.05. Todo dividido entre 100 y este es el resultado. Ahí tengo 3 isótopos de carbono, pero vean que en el segundo ejemplo yo tengo 2 isótopos de cloro nada más. Por lo tanto, yo solo considero la masa del primero, que es cloro 35, por el porcentaje de abundancia, y la masa del cloro 37 por su porcentaje de abundancia. Lo divido entre 100 y me da el resultado y le agrego la unidad, que es UMA, que no se les olvide. ¿Queda claro? Vean que básicamente nada más es sustituir los datos, porque siempre me van a dar el ejercicio de esa manera. O me lo dan escrito, digamos, de forma en párrafo, o me lo van a dar con un cuadro, pero siempre me van a dar la masa de un isótopo con el porcentaje de abundancia y así yo poder calcularlo mediante esta fórmula. Si hay alguna duda me detienen, yo prosigo. Entonces vean que, por ejemplo, acá yo les doy este ejercicio. Calculen en este caso la masa atómica promedio del elemento boro. Yo les doy masa atómica de boro, ¿verdad? Del primero, y la masa atómica del, perdón, el porcentaje de abundancia de ese isótopo. En el caso del segundo, vean que entonces es la masa atómica por su porcentaje de abundancia. Ambos se van a sumar y los voy a dividir entre 100. ¿Cómo reconozco que es un isótopo? Balón aquí, igual. Tiene su mismo número atómico, pero cambia su masa. Estas 10 y estas 11. Es por eso que yo reconozco que es un isótopo. ¿Dudas? Ok. Y muy importante, chicos, reconocer las propiedades periódicas que van a tener los diferentes elementos químicos en la tabla periódica. Vamos a tener que estar la electronegatividad, la energía de ionización, el radio atómico, la afinidad electrónica y básicamente que yo tengo que reconocer el concepto o la forma de cómo estos van a estar distribuidos en tabla periódica. Pero bueno, básicamente el concepto acá ustedes se los dan. Que bueno, el radio iónico es en general que tiene dos reglas, que cuando se forma un catión, este será más pequeño que el átomo que se origina. Por el contrario, cuando se forma un anión, este será más grande que el átomo que lo origina. El radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos que se encuentran unidos por un enlace. Que la electronegatividad va a ser la capacidad de un átomo que está compuesto para atraerse por electrones, que la energía de ionización es la energía mínima para separarse entre un electrón y otro en su estado básico, y que la afinidad electrónica es el cambio de energía que ocurre cuando un electrón se añade a un átomo gaseoso, como el ejemplo que nos dan de cloro. Pero ¿cómo reconozco yo esto para efectos prácticos con la tabla periódica? De la siguiente manera. Resulta que el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, y que la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad van a aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Por lo tanto, estas tres tienen el mismo comportamiento y que el radio atómico, recordemos entonces que es de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, si nosotros nos vamos a tabla periódica y yo les digo a ustedes, ejemplo de quién tiene mayor radio atómico. El neón, que es el 10, o el boro, que es el 5. ¿Quién tiene mayor? ¿Qué dirían ustedes? Vean que aumenta de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a tener mayor radio atómico? El boro, ¿no? El neón, porque entre más a la derecha, mayor radio atómico tiene. Ya aquí hemos perdido radio atómico, Ah, perdón, cuando vamos llegando.
ya va decreciendo ese radio atómico. Ahora, si aumenta, ¿verdad? De arriba hacia abajo, y yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, entre el berilio y el bario, ¿quién tiene mayor radio atómico? ¿Quién tendría mayor radio atómico? El bario. Y si ustedes lo notan, tiene un poco de congruencia, porque tiene que pasar por todos, desde el 1 hasta el 56, que es el bario, y que obviamente, entre más abajo esté, mayor, este número atómico va a tener, que es 56 comparado con 4. Entonces lógicamente va a aumentar su radio atómico, ¿verdad? Ahora bien, si yo les digo a ustedes, energía de ionización, aumenta de izquierda a derecha, ¿quién tiene mayor energía de ionización? ¿Litio o azufre? Perdón, litio o oxígeno. Litio. ¿Ok? Porque dice que aumenta de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, sí, litio. Ahora bien, si nosotros decimos que aumenta de abajo hacia arriba, en este caso, si les pregunto por indio y boro, ¿quién tiene mayor radio atómico? Perdón, em, energía de ionización. Entre indio y boro va a tener boro, ¿verdad? Porque va hacia arriba, aumentando. Perdón, indio, porque va aumentando de abajo hacia arriba. Entonces, entre más abajo esté, mayor, este, afinidad, perdón, ay, mayor energía de ionización va a tener. Ahora, su comportamiento sería el mismo para la afinidad electrónica y para la electronegatividad. Entonces, vean que aquí, más adelante, perdón, vamos a encontrar un ejercicio donde nos dicen precisamente eso, indique quién tiene menor y mayor afinidad electrónica. Entonces es ahí donde ustedes van a decir, ¿cómo era la afinidad electrónica? Aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces me dicen, ok, entre litio, potasio, carbono y aluminio, ¿quién tiene menor afinidad electrónica? Ok, tip, voy y busco. ¿Cómo era que entonces, quién tiene menor? Afinidad electrónica. De ahí, si aumenta de abajo hacia arriba, ¿cómo disminuye? De arriba hacia abajo. Si aumenta de izquierda a derecha, ¿cómo disminuye? De derecha a izquierda porque es lo viceversa. Entonces, en este caso, en este ejemplo, el que tiene menor sería litio, ¿verdad? Y el que tiene mayor es carbono. Vamos a ver dónde se ubica el litio. El litio está ubicado por acá y el carbono está ubicado por acá. Entonces, ahí en teoría si aumenta de izquierda a derecha, el que tiene que tener mayor sería el carbono. Y en este caso el menor es litio, tal como está en el ejemplo. Y eso es lo que tienen que realizar básicamente en esta tablita, ¿verdad? Lo pueden ir haciendo después con afinidad, con el radioatómico, con la energía, con el radioatómico. Entonces ve que es muy similar. ¿Dudas con esto, chicos? Es de mucha práctica, nada más. Ok. Después vamos a reconocer que los compuestos químicos es la unión de varios elementos que más adelante lo vamos a estudiar y que están compuestos por ejemplo, en el caso de dos elementos se llaman binarios, en el caso de la unión de tres elementos se llaman ternarios y en el caso de la unión de cuatro elementos se llama cuaternario. Ok, que tenemos que reconocer que uno es un anión y que otro es un cation y que entonces uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo siempre. No puedo tener dos iguales. Entonces, es acá donde nosotros, para formar una fórmula química, tenemos que tener uno positivo y uno negativo. Y profe, ¿qué es eso que está ahí? Son números de oxidación que a ustedes tienen que dominar.
¿Cómo los domino? Bueno, en su mayoría, muchachos, los que están en familia uno, todos los alcalinos, tienen número de oxidación uno. Todos los que están en familia 2 tienen número de oxidación 2, pero a partir de aquí ya cambian los números de oxidación al igual que los de acá. Igual yo les voy a proporcionar una tabla con los números de oxidación al final de la presentación y de ahí se pueden guiar para ayudarse en el curso. Entonces vean, por ejemplo, tengo en este caso, un 2 positivo, ¿verdad? Que le pertenece al calcio y un uno negativo que le pertenece al cloro. Y hay varias reglas que todavía yo no les voy a leer, pero que se los voy a explicar simple y sencillamente con el primer ejercicio. El cruce es que el uno del cloro le pasa al carbono y el número de oxidación del carbono le pasa al cloro. Básicamente ese es el cruce. Entonces vemos que al cloro le queda el 2, pero que se está eliminando ese uno. Si lo notan acá. ¿Por qué es que se elimina ese uno? Porque simple y sencillamente a mí no me interesa que se refleje uno, porque es lo mismo que matemática. No aplica que se ponga el uno. Ojo los cuatro pasos que nos indican. Uno, realizar un cruce opuesto entre los números de oxidación, los cuales pasan a ser los nuevos subíndices del compuesto. Dos, el uno como subíndice no se pone. Tres, en caso de paréntesis debe tratarse como una sola especie. Ojo esa regla, que quiere decir que este OH, por ejemplo, que está entre paréntesis, esto se toma en cuenta que este numerito es para ellos dos. Nada más, eso es lo que me están diciendo. Y verificar si se puede simplificar. Por ejemplo, si a mí me dan 6, ¿cuál es la mitad de 6? 3. Si a mí me dan 4, ¿cuál es la mitad de 4? 2. Vean que en el caso de, si me dan 2, es 1. En el siguiente caso, que es óxido de hierro, vean que el número que estamos trabajando aquí positivo es el del hierro y que este es su número de oxidación. Y que el número de oxidación para el oxígeno también es 2. Entonces, simplifico. Mitad de 2 es 1 para ambos casos. Y ahí quedaría 2 y 2 porque los dos tenían el mismo número, ¿verdad? Y en este caso me queda uno y uno. No los coloco, se eliminan automáticamente. Vean en el caso del hidróxido de calcio. El calcio tiene 2, le pasa al hidróxido, que es OH. Y el del OH o hidróxido, que era uno menos, se elimina a la par del calcio. ¿Cómo me queda? Hidróxido de calcio. Más adelante ustedes van a reconocer en el curso que cuando tiene más de un número de oxidación, yo tengo que nombrar ese compuesto entre paréntesis, si tuviese más de un número de oxidación, que sea por ejemplo más 2 más 3 más 4. Ahí es donde yo nombro entre paréntesis. Pero más adelante es uno de los temas que vamos a estudiar. ¿Dudas hasta el momento? Profe, cuando usted habló de simplificar, no es como el mate que los dos elementos tienen que simplificarse. O sea, si No, solo uno que no, tiene un 4 y el otro un 1, no importa. no siempre los dos. Ok, si uno tiene un 4 y uno tiene el cuál, perdón. Digamos, si, qué sé yo, como el primero, el calcio tiene un 4 y el cloro tiene un 1, yo puedo simplificar el calcio, pero el otro no, no Yo le importa. voy a dar un, yo le voy a dar un consejo. Si es así, si tiene varios números de oxidación, yo le recomiendo siempre usar el menor. Ok. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas, para que usted va a hacer va a utilizar el mayor, pero no le diga a nadie. Para que usted va a utilizar el mayor, sí, en este caso va a simplificar. Entonces pues yo siempre le digo a los chiquillos del cole, tiene congruencia que usted utilice el menor. Al final de cuentas, usted se va a tener que poner a simplificar. Pero es un tip químico, es un Ujú. secreto. ¿Queda claro? Sí, sí, perfecto. ¿Ok? Después pasamos al cálculo del número de oxidación. O sea, ya no lo tengo que buscar en tabla periódica, sino lo tengo que calcular. Y resulta que hay 5 pasos muy sencillos que vamos a leer a continuación. Dice, el oxígeno tiene -2, es decir, su número de oxidación, a excepción del periodo -1. Un hidrógeno, que era lo que les decía, ¿verdad? Que el periodo 1, ahí es donde aplica esto. El hidrógeno al inicio tiene +1 de número de oxidación y al final de un compuesto. Hay elementos metálicos con únicos números de oxidación. Debemos considerar la carga neta del compuesto y esta será colocado como resultado de la suma algebraica. Punto número final y el importante.
multiplicar los números de oxidación conocidos por el número de átomos con el subíndice. Y en caso de no conocerlo, se le asigna una X y se resuelve con una ecuación matemática. ¿Qué me dijeron ahí? Muy sencillo, veámoslo. En el primer ejemplo, donde dice carga neta, ubíquese. Carga neta igual a cero, que es este que está aquí entre el aluminio, Al, 2 o 3. Resulta que a mí me están diciendo que yo tengo el subíndice, va a ser el número pequeñito que va a aparecer como abajo o a la par en la parte inferior del elemento. Lo que me está diciendo es que yo tengo 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno. Pero me está diciendo que esta X que tengo aquí superior, que yo les estoy señalando con el puntero, no me está dando el número de oxidación, pero que sí me está dando el número de oxidación del oxígeno. Entonces, yo en forma matemática o en suma algebraica voy a hacer lo siguiente. Ok, 2X. Profe, ¿por qué 2X? Porque voy a empezar por el primer elemento, aluminio. 2 átomos de aluminio, entonces 2X. Porque acuérdate que lo que yo tengo que poner es el número de oxidación y no lo conozco, que es lo que me dice una de las reglas. Menos 6. ¿De dónde salió ese 6? De las 3 moléculas de oxígeno, que es el que sigue, por menos 2, que se multiplican. 3 por menos 2, menos 6. Y lo igualo a 0. Y entonces resulta que cuando yo lo igualo, acuérdese que todo lo que está al lado de un igual, para obtener el resultado, pasa del otro lado ¿a qué? A la suma contraria, ¿verdad? ¿Cierto? Y entonces, 6 entre 2 es igual a 3. Después, el que dice carga neta menos 1. Resulta que nos vamos y decimos, me dan el hidrógeno con 2 átomos de hidrógeno y me dan su carga. 2 por 1, 2, listo. No me dan a conocer el número de no me dan a conocer el número de oxidación del arsénico.